¿Es posible olvidar a nuestros seres queridos cuando mueren? Superar la pérdida de un ser amado debe ser una de las tareas más difíciles que existan, y aún más para una madre. Tal vez nunca se supere la pérdida de un hijo, madre, padre, esposo, esposa, hermano, amigo, y solo debamos seguir adelante. Sam perdió la vida en un accidente aéreo y su madre no supera la pérdida, aunque nadie recuerda que ella tuviera un hijo, ni su propio esposo. ¿Acaso Telly inventó 10 años de recuerdos por algo que marcó su vida? Bueno gente, hoy en otro resumen, misteriosa obsesión o los olvidados. Suscríbete para más y deja tu recomendado. Yo tenía 9 años de recuerdos. Recuerdos inventados, Telly, suele pasar. Yo lo inventé. Después de la muerte de Sam, Telly ha estado un tiempo en terapia con el Dr. Mons. Desde el accidente su vida no ha sido la misma y pasa la mayor parte de su tiempo viendo fotos y videos de su hijo. Telly a veces se siente desorientada y sin rumbo. Olvida cosas tan simples como el lugar donde dejó su carro o si estaba o no tomando café. El doctor cree que es algo normal. Después de un shock tan grande como perder un hijo, la mente puede reaccionar de muchas maneras, como por ejemplo empezar a crear memorias falsas o tender a confundirse. Lo importante es no aferrarse al pasado y continuar con la vida, y eso es lo que ella busca: volver a su trabajo, compartir más tiempo con su esposo Jin y siempre tener un recuerdo de Sam. Pero la cosa se empieza a tornar un tanto extraña cuando Telly encuentra una fotografía familiar donde antes estaban ella, Sam y Jin, por otra donde solo están ella y Jin. Claramente esto la enoja y no entiende por qué su marido quiere borrar la existencia de Sam de sus vidas. Molesta por lo ocurrido, sale a despejar su mente y se encuentra con Ash. Ash también perdió a su hija en el accidente y desde ese momento no ha parado de beber. Nunca superó su muerte. Su esposa lo dejó y está más solo que la una. Pobre cosita fea. Un día algo raro pasa. El álbum de fotos de Sam está en blanco. No solo eso, los videos están completamente borrados. Solo hay una explicación para eso, y es que Jin borró los videos y desapareció las fotos para que su esposa supere la pérdida. O eso es lo que piensa ella. Cuando habla con él, contra todo tipo de pronóstico, su esposo responde que es una señal de que está volviendo a la normalidad. ¿Cómo que a la normalidad? Explíqueme. Las fotos nunca existieron, los videos siempre estuvieron en negro. Sam nunca existió, es una creación de su mente. Y para que le pueda creer, el Dr. Mons lo confirma todo. Telly está en terapia porque perdió un bebé y casi pierde la vida en el proceso. ¿Qué dice? Eso le generó un trauma que la llevó a crear recuerdos y memorias de un hijo que nunca tuvo. Su mente creó 10 años de recuerdos falsos. Háganme el hijo de puta favor la película que se montó la señora. ¡Esta perra está loca! Así pues, no siendo más, y como no ha logrado superar esa vida imaginaria, el doctor decide hospitalizarla. Pero si Telly parecía loca, pues ahora sí que se va a comportar como la propia Llorona. Loca. Del lugar sale corriendo directo a la biblioteca. ¿Qué pensaron? Se va a la biblioteca a buscar los periódicos de hace 14 meses donde pueda ver la noticia del avión que se estrelló. ¿Y qué creen? Nada de nada. No hay noticia por ningún lado. Entonces Telly piensa: momento, si mi hijo no existió, ¿cómo es que conozco a Ash, el papá de Laure, una de las niñas del accidente? Buena pregunta. 2 horas después. Ash está borracho, confundido, no sabe quién es Telly, no la reconoce, nunca en su vida la había visto. No sabe quién es Sam, tampoco recuerda haber tenido a una hija, pero deja la conversación para el otro día y se va a dormir, porque está muy borracho. Nunca la ha visto, pero la deja quedarse en su casa. Muy lógico, la verdad. Como sea, Telly busca la habitación de Lauren y se da cuenta que las paredes tienen un tapiz que tapa los dibujos que hacía la niña. Al otro día le muestra los dibujos a Ash, que se convence de que está loca de remate. Obviamente, señora, son dibujos que dejaron las personas que vivían antes aquí. Telly está cada vez más confundida, no sabe qué es real y qué no. ¿Por qué recuerda los dibujos? ¿Por qué sabía dónde Ash vivía? Nadie lo sabe. Ash intenta calmarla y al rato llama a la policía para que se lleven a la señora loca de su casa. La cosa es que los policías son abordados de inmediato por agentes del servicio secreto. What? ¿Y qué tal que eso fuera lo más raro que pasa? Cuando Ash regresa a la habitación de los dibujos, se queda pensativo y de golpe le llegan todas las memorias de Laure. Ash recuerda a su hija, o sea, Telly no está loca, su hijo sí existe. Pero entonces, ¿qué putas pasa en esta película?
Tranquilos que a eso va. Cuando baja a buscarla, los agentes se la están llevando quién sabe para dónde, pero gracias a él puede escapar. Y antes de irse le dice que recuerda a Lauren y que algo extraño les pasó. Si eso les pareció raro, esperen a ver la nube que se mueve misteriosamente. ¿Es esto un ataque extraterrestre? ¿Eso es? No entiendo un culo de esta película. O bueno, eso pensaba mientras la veía. Telly regresa en la noche al parque del principio y como si lo hubiera planeado, Ash pensó exactamente lo mismo. Vaya casualidad. En fin, se encuentra. Mucha confusión, pero ella tiene dos teorías. ¿Por qué el servicio secreto o el gobierno sigue a dos personas que recuerdan a sus hijos? Y dicen que lo recuerdan mientras los otros no. Evidentemente quieren ocultar algo con el accidente. O tal vez el accidente nunca existió y sus hijos siguen vivos. Esa es la primera. Y la segunda teoría es que los niños fueron abducidos. No, espera, estás asustándome, es demasiado absurdo. Sí, una locura llegar a esa conclusión cuando hay tantas posibilidades, pero ella se convenció desde que vio esta escena. Y sí, tiene mucho sentido. Entonces, ¿estamos tratando con extraterrestres o no? Te lo explico luego. Mientras llegaban a todas esas conclusiones, fueron perseguidos y casi encontrados por los malos, hasta que se esconden en un hotel. Telly habla con el Dr. Mouse y le pregunta por qué si los niños no existen, alguien más los puede recordar. Extraño, ¿no les parece? Además, si están muertos, ¿qué ganan con borrar su memoria? Definitivamente están vivos y ahora la misión cambió de convencer a todo el mundo de que Sam existió a encontrarlo porque debe estar secuestrado. Lo primero que hace es buscar a Jim para que la ayude, aunque ténganse. Su esposo ya no la reconoce. Puta vida. Cada vez se pone más raro esto. Su esposo, que hace unas escenas la reportaba como desaparecida, ya no sabe quién es. Momento ideal para presentar a la detective Anne, que se queda pensando con mucha lógica por qué dos personas comunes y corrientes que dicen que tuvieron hijos son perseguidos por una agencia nacional de seguridad. Raro sí es, como mínimo, un personaje pensante en una película. Mientras tanto, Telly y Ash se esconden en una cabaña en las afueras de la ciudad, donde al rato agarran a uno de los del servicio secreto desprevenido para interrogarlo. Como el agente no suelta ningún dato, Ash amenaza con romperle una pierna y listo, empieza a colaborar. Tremendo agente, no aguanta una amenaza de una piernita. El agente X revela que efectivamente estamos tratando con extraterrestres. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? El gobierno coopera con ellos y hace todo lo que les digan porque no tienen otra opción. Todo hace parte de un experimento. ¿Qué busca el experimento? ¿Que dónde están esos seres? ¿Que en qué momento se volvió Alien Romulus? No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. Pues son preguntas que no tendrán respuesta porque hicieron enojar a los extraterrestres y se llevaron al único que lo podía responder. Aunque lo raro es por qué no se los llevaron a ellos. Solo hay una respuesta para eso. El experimento no ha terminado. Así pues, Telly deja un mensaje para Anne y se va a buscar al dueño de la aerolínea en sus oficinas, que no lo encuentra a la primera y tampoco a la segunda cuando lo visita en su casa. Vueltas, vueltas y vueltas, van de un lado a otro y no hay una respuesta a nada. Al rato se siente observada y decide que es momento de visitar el aeropuerto para encontrar al hombre misterioso de sus recuerdos y al hombre misterioso de la foto, el responsable de lo que está pasando. Justo en ese momento, Anne los alcanza. Ash le dice a Telly que se encuentran en su apartamento mientras él habla con la detective. Nada de eso pasa. Anne ve al hombre misterioso entrando en la casa y lo amenaza con dispararle. Como la ignora, le dispara dejándolo como colador. Pero se regenera. Es uno de estos putos extraterrestres. Cagada del susto, Anne sale corriendo y encuentra a Telly diciéndole que ahora sí le cree toda su historia de que hay aliens por ahí rondando. Y obviamente promete ayudar. ¿Les gustó? Todo el que se atreva a decir algo sobre ayudarla se va pa'l cielo. Más adelante se reúne con Ash, donde de la nada sale el hombre misterioso, que parece que tiene poderes de teletransportación. Tienen una pelea, por así decirlo, en la que en el forcejeo caen del edificio, y antes de que Ash caiga y se vuelva mierda contra el suelo, es abducido y el hombre misterioso desaparece. Ahora, todas las personas que conocían la historia ya no existen. ¿Quién le va a creer a Telly? Tremenda fantasía. Falta uno, el Dr. Mouse, el cual se ofrece a llevarla al aeropuerto para demostrarle que todo hace parte de su imaginación. Y dale con eso. Todo lo que hemos visto no puede ser parte de su imaginación. O sí. Cierto. El hombre misterioso la estaba esperando y la sorpresa, el traidor de Mouse trabaja para él. Telly ve a un niño parecido a Sam y sale corriendo tras él.
Pero el extraterrestre se cansa del juego este de voy te busco y quiere que olvide a su hijo. ¿Por qué? Explicación. La humanidad no significa nada para su pueblo, solo representan una especie con la cual experimentar. Y el experimento nunca fueron los niños. Todo consistía en demostrar que la conexión entre padres e hijos se puede cortar, aunque claramente con Telly no salió como lo esperaban. Para tener éxito y demostrarle a sus superiores que tenía razón, el extraterrestre borra el primer recuerdo que tiene ella de Sam. Al tomar ese recuerdo, la pobre olvida todo lo relacionado con su hijo, aunque ese no era el primer recuerdo. Lo primero que recuerda de su hijo son sus primeras patadas mientras estaba embarazada. En el fondo recuerda que llevaba una vida dentro de ella. Entonces el experimento falla. Tiempo. Es mi favorito. Y bien, después de ver cómo los jefes extraterrestres se enojaban con el experimentador, regresa a buscar por todas partes a Sam, lo encuentra al rato, también ve a Lauren por allá y luego ve a Ash, que no recuerda una mierda de lo que pasó, pero parece estar bien. Y todos felices para siempre. Al final ganó el poder materno. El amor que una madre siente por su hijo no se puede borrar. Bonita moraleja. Y bueno gente, este fue otro resumen de Misteriosa Obsesión o Los Olvidados. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, compartan toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.